Hola, soy Luis Benavente y a partir de hoy les presento el programa Vox Populi al Día, Empresa y Política. Una producción de PBO y Vox Populi Consultoría, un nuevo espacio en los medios de comunicación para tratar temas de impulso empresarial y productivo en el marco de una política transparente y una gestión pública de calidad eficiente. Comenzamos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, este nuevo espacio, esta coproducción para dedicarnos a hacer este esfuerzo en bien de la actividad empresarial y política del Perú. El programa tiene varias secciones. La primera sección es sobre la encuesta. Todas las semanas le vamos a presentar resultados de una encuesta. Hemos hecho una encuesta a profesionales bastante extensa. Vamos a entregarles unas cuantas preguntas y cada semana les entregaremos más preguntas. Y luego de la encuesta será la entrevista del día. Esa vez tenemos como invitado a Carlos Neuhaus, el director ejecutivo de los Panamericanos Lima 2019, que fue un trabajo muy exitoso que nos sorprendió a todos los peruanos y al mundo. Estará hoy presente en Vox Populi al Día, Empresa y Política. Pero bueno, volvamos al momento de esta secuencia, de este bloque, la encuesta de Vox Populi. Vox Populi, desde que nació el año 2007, se dedica a hacer estudios cuantitativos, cualitativos, consultoría en comunicación estratégica y en otros temas. Hemos realizado muchísimas encuestas y esta es una encuesta a profesionales. Una encuesta, podemos ver en la ficha técnica, es una encuesta no muestral con un trabajo de campo mediante la plataforma digital SurveyMonkey. Hemos encuestado a profesionales de universidades e institutos técnicos, hombres y mujeres residentes en Lima y regiones del Perú. La muestra ha sido de 661 profesionales quienes han participado en esta encuesta. El trabajo de campo se realizó del día 1 al 10 de abril del año 2023. Antes de iniciar los resultados, de presentarles los resultados de esta encuesta, quiero agradecer a los integrantes del Consejo Consultivo de las encuestas de Vox Populi, al doctor Guillermo Grelot, al ingeniero José Luis Gorriti Delgado y al licenciado Martín Noriega Costillo. Ellos han integrado e integran el Consejo Consultivo que revisa los cuestionarios, formula temas de las encuestas de Vox Populi. Así que vamos a la primera pregunta, situación de la economía familiar respecto a hace un año. Hemos preguntado cómo es la situación de la economía de su familia, de usted y su familia, en comparación con un año atrás. Y el 54% nos que igual, hay un 13% que nos dice que hoy es mejor y un 33% nos dice que es peor. Prima la sensación de estancamiento, de que es una situación igual a la de hace un año. A pesar que sabemos que la economía peruana es sólida, hay una percepción no tan optimista en ese sentido. Pero por otro lado también los peruanos están sintiendo el efecto de un estancamiento de inversiones. Todo el gobierno de Pedro Castillo significó una etapa de estancamiento en la que no se generó empleo, en la que no se generó riqueza y hubo mucha inestabilidad, cosa que no es propicio para atraer inversiones y generar empleo. Ahora, dentro de esa sensación, de esa percepción de que la economía familiar es peor, mucho mayor es esto en regiones que en Lima. En Lima, un 30% considera que la situación de la economía de su familia es peor que hace un año, pero en las regiones es un 45% quien ve las cosas de esta manera. También preguntamos en la segunda pregunta sobre la situación de la economía de las empresas, ya no de la familia, sino de las empresas respecto a hace un año. Y en este caso, la percepción es que es peor. Antes primaba igual percepción de la economía familiar. Ahora 60% nos dice que la situación de la economía de las empresas es peor que hace un año.
Claro, es evidente que con tanta inestabilidad política, con tanto estancamiento de las inversiones, con tanta crisis social, además de fenómenos naturales, de ciclones, luego de la pandemia, evidentemente no hay una situación propicia para la actividad empresarial, y eso lleva a que la percepción sea tan negativa, a pesar que sabemos que la economía del Perú es bastante estable, ¿no? Hay un tema de percepción que nos dice, pienso yo, así como en épocas de hiperinflación, en el primer gobierno de Alan García se decía que había un componente psicológico en la inflación, claro, porque entonces la plata quemaba en la mano, porque se devaluaba tan rápido que la gente compraba muchas cosas para protegerse, y en la compra excesivas aumentaba la demanda de manera ficticia y había más inflación, ¿no? Era un componente, no era el único factor de la inflación. Creo que hoy también hay un factor de desánimo por la situación política nacional, por la situación social. Creo que hace falta una inyección de optimismo a los peruanos. Para evaluar la situación de la economía, la percepción de la economía, para ver la confianza del consumidor finalmente, que es lo que está en juego en este tipo de indicadores, también se mide la valoración del momento actual para ciertas cosas, como por ejemplo para comprar automóviles. 82% nos dice que no es un buen momento para comprar automóviles. Solamente un 18% nos dice que sí es un buen momento para comprar automóviles. Es una mayoría aplastante, es un porcentaje bastante alto, ¿no? Porque sabemos que el automóvil se deprecia el día que lo compras considerablemente, ¿no? A diferencia de una propiedad inmueble, de una casa, por ejemplo, que se revalúa siempre o tiende a revaluarse, ¿no? Entonces, los peruanos buscan protegerse y consideran que comprar un automóvil no es conveniente en ese momento, lo cual indica que no hay un margen de confianza suficientemente fuerte en el consumidor peruano. Y luego preguntamos por la valoración del momento actual para comprar una casa, y ahí sube, ¿no? El porcentaje que había sido solo de 18% de gente que cree que es buen momento para comprar un automóvil, ahora es del 4%. De gente que cree que sí es buen momento para comprar una casa. Claro que hay un 56% que piensa que no es un buen momento. Quienes piensan que es un buen momento pueden pensar que de esa manera se protegen. Hay una inflación muy fuerte, hay necesidad de protegerse, hay una inestabilidad muy grande, hasta hay intentos de intervenir los ahorros de las AFPs, etcétera. Entonces un bien inmueble puede ser una manera de protección, ¿no? Pero por otro lado, mucha gente está pensando en emigrar, mucha gente no sabe qué va a pasar en el país, entonces consideran que un sector importante considera que no es momento para invertir en una casa. Todo eso va llevando a un aumento del desánimo en el consumidor. Esos son los típicos estudios de confianza del consumidor, que es la primera parte de la encuesta a los profesionales. Ahora hemos preguntado también sobre la valoración del momento actual para contratar créditos bancarios. Un 44% nos dice que es un buen momento y un 56% nos dice que es un mal momento, ¿no? Sabemos que las tasas de interés han subido considerablemente por la inflación, que ha sido mayor, que es una inflación todavía de un dígito, bastante baja en América Latina, pero que es mayor a la que hemos tenido en muchos años. Luego preguntamos, la siguiente pregunta de Vox Populi es valoración del momento actual para emprender un negocio. 64% nos dice que no es un buen momento para emprender un negocio. Un país de emprendedores que 2/3 no crean que es un buen momento es señal de este desánimo. Insisto que junto con una reactivación de la economía, con una serie de medidas que hay que tomar, creo que hay que dar mayor ánimo a los peruanos también, ¿no? Y creo que este es un tema de comunicación que debe ser evaluado por el gobierno.
Lo otro es valoración del momento actual para conseguir trabajo. 81% nos dice que no es un buen momento para conseguir trabajo. Es una respuesta que cae por su propio peso luego de las preguntas anteriores en que hemos visto que hay un desánimo y claro, si hay una actividad productiva estancada no va a ser ese un buen momento para conseguir trabajo. La siguiente es sobre el impacto del cambio actual del dólar en la economía familiar. Un 60% dice que no le beneficia ni perjudica el tipo del cambio actual del dólar. Claro, es, digamos, una respuesta en la medida que no tiene una implicancia aparente directa, ¿no? Pero si fueran conscientes que el Perú es un país dependiente en el consumo en petróleo, en gasolina, y tuviera que, y si el crudo estuviera a un precio muy alto, de 150, 180 dólares, pues la gasolina se dispararía tremendamente y eso generaría una inflación bastante alta y ahí sí notaríamos que el tipo de cambio tiene un impacto bastante grande porque la gasolina se importa y hay que pagar en dólares el costo de esa gasolina. No obstante, ese panorama, que en resumen es un panorama negativo de parte del consumidor peruano, de profesionales en este caso, hace pocos días salió un artículo de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald, donde él es editor de temas de Latinoamérica, que ve las cosas de otra manera y sería bueno ver este contrapeso. Este artículo ha circulado muchísimo en redes sociales en estos días. La política del Perú es un desastre, dice, pero el país tiene más estabilidad económica que muchos de sus vecinos. Cuando la presidenta Boluarte asumió el poder y se convirtió en la sexta mandataria del país en los últimos 4 años, casi todos los diarios del mundo señalaron que Perú es uno de los países más inestables de América Latina y que vive en un estado de caos absoluto. Sin embargo, no es así. Por extraño que parezca, el Perú es uno de los países más estables porque tiene un banco central totalmente independiente que ha sido dirigido por el mismo economista sensato durante los últimos 16 años y una economía relativamente sólida. La economía peruana crecerá 3% este año, lo que sería más que el crecimiento promedio de la región. La inflación será del 8,2% en comparación con el 100% en Argentina y 160% en Venezuela. Las reservas de divisas están en 74.000 millones de dólares. Esto es una economía bastante estable a pesar del caos político. Este es un primer avance de esta encuesta que les hemos preparado para el público de Voz Populi al Día, Empresa y Política. Ahora seguiremos con el siguiente bloque de nuestro programa, que es la entrevista a Carlos Neuhaus. Iniciamos nuestro siguiente bloque en Voz Populi al Día, Empresa y Política. Es el bloque de la entrevista. En este primer programa tenemos un invitado especial muy importante, tenemos a Carlos Neuhaus. Él es una figura del ambiente empresarial y público peruano que ha realizado estudios de maestría en Texas y Arizona y también posgrado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Actualmente Carlos es presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Él tiene, como sabemos, una larga experiencia gerencial en importantes empresas. Una actividad que tuvo Carlos, que lo hizo muy conocido en el país y en el mundo, fue haber sido el director ejecutivo de los Panamericanos Lima 2019. Él ahí dirigió al equipo de profesionales que hizo posible esos Juegos Panamericanos que fueron muy exitosos cuando todos pensaban que Perú no iba a poder hacer las obras necesarias, la infraestructura necesaria. Ahí entró Carlos conduciendo ese grupo y tuvo esos resultados. Bienvenido, Carlos. Gracias, Lucho, por estar aquí contigo. Carlos, conversemos un poco. En pocas palabras, ¿cómo resumirías tu vida profesional? Bueno, antes que nada, Panamericanos y para Panamericanos, que fue lo que más corazón le pusimos. Exactamente. No, mi vida profesional ha sido variada, ¿no? Ahí nos conocemos de la Universidad de Lima, ¿no? Siempre organizaba semanas universitarias, cuando hubo
el terremoto de Chimbote, de Huaraz, la ayuda que hicimos, y de ahí mi vida ha estado entre el mundo empresarial, ¿no? Con a veces cargos de importancia, los tuve muy joven, ¿no? A los 27, 28 años fui gerente financiero del Banco Agrario, después pasé a Cofidis, fui gerente general y ahí estuve en Bata, ¿no? Primero de segundo de a bordo y después responsable de la empresa, después haciendo consultorías independientes, después Grupo Vice, que desarrollamos Megaplaza cuando todo el mundo decía que estaba loco de hacer algo en una zona popular de Lima, ¿no? Que se supone no había dinero, ¿no? Demostramos lo contrario. He tenido, participado también, he sido presidente de la Federación de Tablas, sacamos a Perú 4 veces campeones mundiales. De ahí, como tenía experiencia en construcción de viviendas sociales, centros comerciales, me dijeron, y la mezcla de deporte, me dieron el encargo de los Panamericanos, ¿no? Que fue un reto que asumí, creo que estaban buscando un kamikaze, me encontraron, pero era un kamikaze con paracaídas. Fue una situación increíble, ¿no? Porque había un estado de ánimo muy pesimista, se pensaba que Perú no iba a lograr hacer la infraestructura necesaria, etcétera. Has tenido una gran actividad empresarial, directiva en importantes empresas, en el Estado. ¿Cuál es la diferencia de hacer gestión en la empresa y en el Estado? A ver, mi primera experiencia en el Estado fue en el sector financiero, que fue Banco Agrario y la Corporación Financiera de Desarrollo, ¿no? Antes también había sido practicante, había una financiera privada, ¿no? Ahí notaba que, claro, ahí no habían obras, sino que había que dar créditos, entonces ahí no había mayor diferencia de actuar, porque teníamos directorio, que las operaciones se sometían a directorio, se aprobaban o se rechazaban, eso sí había que hacer bien los análisis de crédito, y en un banco captar y dar dinero, en Cofidis también era captar bonos y colocarlos. Claro, fundamentalmente ahí era empresas del Estado, teníamos un montón, y nadie me puede decir que tener empresas públicas es rentable. Era un dolor de cabeza, ¿no? Porque cada una tenía unos agujeros tremendos y obviamente como Cofidis era mucho riesgo, entonces eso tenía que financiarlo el Estado. Después, cuando me tocó el reto de los Panamericanos, yo entendía que los mecanismos de contratación del Estado eran camino de colisión, o sea, tenía 2 años, 10 meses por delante y no había manera de que por más genio que uno sea iba a poder hacer obras pues de esa magnitud en tan poco tiempo, siguiendo todos los pasos y procedimientos del Estado. Y además el Estado, si te impugnan una obra, de repente vas retrasando el inicio 3 meses, 6 meses, etcétera. Entonces ahí buscamos la opción de gobierno a gobierno, y en decreto legislativo que se facultó para los Panamericanos se especificó, entre otras cosas, la posibilidad de hacer un convenio de gobierno, y que nos ayudó mucho. Y se queja mucho de mis amigos ingenieros. Han habido cualquier cantidad de ingenieros peruanos que han trabajado en los Juegos, y además han habido no solamente ingenieros, sino en el Mundial de Qatar Perú ha estado representado por 50 profesionales de diversas áreas contratados por la FIFA. O sea, a ese nivel han entrado, y entiendo que están ahora para los Panamericanos de Santiago, están para para las Olimpiadas de París. Con la experiencia que han adquirido en los Panamericanos en Perú. Eso le ha servido muchísimo. Ahora, ¿tú dirías que la clave del éxito de esa gestión fue el convenio gobierno-gobierno? Fue una de las cosas que permitió, pero la otra clave fue el extraordinario compromiso de todas las personas que trabajaron
y de los voluntarios que se involucraron en esta tarea, ¿no? No, quiere decir que los peruanos cuando hacemos equipo podemos hacer bien las cosas. Y yo no le preguntaba a la gente, oye, ¿de qué partido eres? ¿No? O sea, a mí necesitamos estas calificaciones. ¿Pasas o no pasas? Pasaban su examen y listo. Después me enteré que uno era de un lado, el otro del otro, pero a mí lo que me importaba era que dieran resultados. Claro, eso es una demostración de que la meritocracia es más importante que las preferencias políticas, exactamente, en la gestión pública. Ahora, en tu experiencia has encontrado, lo has contado ahora, casos donde habían fallas en la gestión pública, problemas, y lo podemos ver, ¿no? Frente a esta comprobada ineficiencia de la gestión pública en el Perú. ¿Crees que ciertos servicios públicos deberían tener administración privada? Por ejemplo, a ver, salud, hospitales del MINSA, hay muchos problemas. Mira, sin ir muy lejos, hace un año que intento sacar una cita en salud, ya me aburrí de llamar y es imposible. ¿Qué sufrimientos tiene tanta gente en salud? Sedapal, empresas de agua, en un país donde hay 7 millones de personas que no tienen acceso al agua. Las escuelas públicas nos han llevado a estar últimos en las pruebas PISA, en comprensión de lectura, en matemáticas, etcétera. Podríamos hacer una larga lista, ¿no? Frente a esa comprobada ineficiencia, ¿tú crees que una solución podría ser, no la propiedad obviamente, sino la administración pública de los servicios? Mira, hay varias modalidades, ¿no? Incluso también mucha gente buena, o sea, yo he encontrado mucha gente capaz y buena en el sector público, o sea, los hay, pero hay otro grupo de gente buena que además son capaces, pero me dice, yo me meto al sector público, primero no me dan AFP, o sea, el día que en muchos casos un contrato CAS terminas y chao, ¿no? Y por otro lado tienen familia que mantener, etcétera, y dicen, bueno, los riesgos son muy altos, ¿no? Porque muchos funcionarios públicos incluso van rotando de ministerios, llamemos así en algunos casos, o de instituciones. Y bueno, tiene una estabilidad más o menos precaria, ¿no? Entonces, no hay un incentivo para... Se ha tratado con servir lo han tergiversado, ¿no? Pero tiene que haber un horizonte para que la gente pueda estar interesada en ser servidor público, ¿no? Interesada como desarrollo personal. Hay muchos, por ejemplo, Banco Central, hay muchos muchachos economistas que dicen, bueno, me voy al Banco Central, es toda una institución, es un check muy importante en el currículum de las personas, ¿no? Pero fuera de eso hay pequeñas islas nada más. Y respecto a toda esta gama de servicios públicos, ¿no crees que una administración privada, una fórmula así pueda contribuir? Hay que buscar unas fórmulas privadas, mixtas, pero no podemos continuar en la manera como estamos funcionando, ¿no? A ver, hay dos sectores que son, entre tantos, claves en relación al bienestar de los peruanos, al desarrollo del país. Salud y educación van muy de la mano. Si tú fueras ministro de cualquiera de esos dos ministerios, ¿qué harías? Lo primero, y yo hace tiempo que vengo diciendo que, por ejemplo, en Chile tiene el Ministerio de Infraestructura. Años atrás nosotros teníamos el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. ¿Y qué sucedía? Claro, éramos un país mucho más pequeño, ¿no? El ministro de Educación o el ministro de Salud andan cabezones y me consta porque he conversado con los de turno en diversas oportunidades, están que la obra, que en el hospital, que en la escuela. Entonces, y la educación, la calidad de la educación está en picada. ¿Por qué? Porque de repente los interpela, porque no sale tal hospital, entonces el ministro tiene que perder una semana en meterse al detalle puntual de eso y descuida lo que es política, la gestión educativa o la gestión en salud. Eso es eso pues no hace bien. ¿Tú recomendarías la creación de un Ministerio de Infraestructura Pública? Sí, o sea, y esto son 4 pilares básicamente, ¿no? Uno,
que es el de construcción, ¿no? Otro es de prevención y riesgos, ¿no? Porque antes de meterse a hacer algo hay que hacer un análisis pues del suelo, ¿no? Otra área que es importante es el tema de la reconstrucción y construcción, o sea, construcción, reconstrucción, prevención y riesgos y lo que es reestructuración o destrave de obras que se han paralizado y que hay muchas obras que le falta un poquito nomás para que se terminen, pero por temas formales no se culmina. No, es que tiene que ser entregada, sí, y el hospital tiene que ser entregado. ¿Y cuántas personas se mueren en el medio? O sea, hay gente, el otro día en una pista que tenía una serie de errores, le digo al ingeniero, acá están sucediendo muchos riesgos de atropellos y no por el mal diseño. Es que no ha sido entregada. Entonces, pero entonces no se puede hacer nada. No, pues. Y le digo, y si se muere la gente, atropellos y cosas por el estilo, ¿quién carga la culpa? Eso no es mi problema, ¿no? Entonces, el servicio al ciudadano está puesto de lado. Y por el otro lado, la Contraloría tiene que modernizar su rol. Con esto del control concurrente que nosotros iniciamos, marca un chip distinto y además el sistema de contratación que nosotros usamos estaba basado en incentivos y no en penalidades. O sea, aquí en el Perú ¿cómo lo castigo? ¿No? Claro. O sea, a un chico, si te jalan, llegan y lo castigan en su casa, ¿no? Pero si pasas con 12, claro, nada. Si pasas con 15, ¿no? O que te saquen a comer, que te den un avioncito, ¿no? O sea, el criterio de punitivo es prima sobre el criterio de incentivo. Claro, es una historia de crimen y castigo permanente en todos los ámbitos del quehacer. Los últimos años han sido fatales para el mundo, no solo para el Perú. Primero hemos tenido la pandemia, luego hemos tenido un gobierno que desestabilizó mucho al país, con muchos simpatizantes de Sendero Luminoso en el gobierno, sin incentivos a la producción, a la inversión, y luego una crisis social muy fuerte con los movimientos subversivos que se dieron y finalmente esta crisis que se dieron, que están ahí latentes, en cualquier momento salen y la gente está muy feliz y contenta yéndose a las playas y exacto. Y todo esperemos que no pase afectando nada. Todo, pero ¿cómo afecta la actividad empresarial toda esta situación? Mira, la actividad empresarial ha empezado a reactivarse, ¿no? O sea, hay una especie de deseo de ahora empiezo a trabajar, ¿no? Preparémonos también, ¿no? Tengamos plan B, plan C, por si acaso, pero yo creo que una de las mejores maneras de contrarrestar todo esto es saliendo a producir, a generar trabajo, a impulsar la economía y que la cosa funcione y que el Estado cumpla su función. El Estado tiene que preocuparse pues de la seguridad, de la salud, de las cosas elementales de la gente, ¿no? Y de la prevención, como estamos ahora, ¿no? Los gremios empresariales han tenido distintas épocas en los últimos 50 años, épocas muy activas, muy complicadas, etcétera. Hoy, ¿están cumpliendo su misión? ¿Están cumpliendo su rol? Yo creo que son mucho más conscientes. Ahora se habla de responsabilidad social empresarial, que creo que es importante. Es que no solo es hacer dinero, sino es generar bienestar en la comunidad para que así también se pueda hacer más dinero. O sea, está probado que empresas en la bolsa de Estados Unidos que tienen foco en responsabilidad social empresarial y en cuidados del medio ambiente, a la larga son más rentables.
o sea, retribuye más a sus accionistas. O sea, es un gana-gana. Claro, hacer bien las cosas da muchos beneficios, evidentemente. Ahora, siempre se habla de Perú, un país de emprendedores. Se asocia mucho la idea de emprendedores a gente joven, ¿no? Pero hay emprendimientos a los 20, a los 40, a los 60, a los 70 años. Hay mucha gente que está emprendiendo negocios. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor en el Perú? A ver, aquí tengo una frase, ¿no? Aquí no hay que luchar contra la informalidad, hay que luchar por la informalidad. Creo que también eso tenemos que cambiarlo. El emprendimiento es inherente al peruano, ¿no? Siempre el peruano va a sacar algo, o sea, va a ingeniarse algo, está viendo dónde hay una oportunidad. Lo que hay que hacer es darle las facilidades para que pueda hacer explotar esa capacidad de creación y de imaginación, ¿no? Darle facilidades desde el gobierno. Desde el gobierno, sí, a los municipios, ¿no? Muchos municipios son, o sea, lo único que hacen ahora es cerrar, no lo único, ¿no? Pero están más enfocados en el chip de vayan a fiscalizar, entonces cierran, ponen tamaño letrerazo, no cerrado por, no sé, porque Indesi les detectó que una manguera se chorreaba, ¿no? Cosas. Entonces, eso hay que cambiar también a nuestras autoridades. Y también hay que cambiar este chip de que yo soy, en algunos casos, pero no generalizo, pero ahora soy regidores, ahora sí puedo tener algunos ingresos extras, no fuera de la dieta. O sea, eso tiene que trabajarse desde chicos, desde la educación. O sea, eso no puede ser, porque el otro día me estuve con una persona, así, regidor en tal sitio, uy, he quedado con el alcalde que a mí me va a dar 2%. Digo, ¿qué? Unas malas prácticas. Así es. Y para terminar, ¿cómo ves el futuro inmediato del Perú? ¿Nos recuperamos, salimos de esto? Mira, yo creo que tenemos que recuperarnos, no hay otra, ¿no? Digamos, los pinchaglobos, como dicen los argentinos, están ahí tratando de fastidiar para, ¿no? Quieren, o sea, volver, no cambiar de estrategia, de repente no hacer marcha porque paralizan, pero tirarse contra empresas, o sea, eso es, y muchas veces las empresas formales son las que más trabajo dan desde el punto de vista de, digamos, de trabajos indirectos, inducidos, etcétera. Entonces, creo que aquí tiene que salir la responsabilidad de todos los peruanos y no dejarse asustar por estas hordadas. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Carlos. Fue Carlos Neuhaus en Vox Populi al Día, Empresa y Política. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vittorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente, perfectos. Transforma tu día con Don Vittorio y disfrútalos ahora por solo 4 soles. ¿Me da un sobre de refresco sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? No les des lo mismo. Sorpréndelos con UMSHA y su diversidad de sabores tan ricos como el Perú. Como su nuevo sabor a Naracuyá, de naranja y maracuyá. Refrescos UMSHA, únicos como nosotros. UMSHA, a solo un sol. Disfruta lo dulce de ser peruano. Simplemente delicioso. Orquídea nace hace más de 30 años en Tarapoto con el objetivo de crear un producto de calidad con el mejor cacao del mundo.
Disfruta del placer y el misticismo de la selva peruana en cada bocado. Chocolates Orquídea. Un auténtico sabor para el Perú y el mundo. Julio Alberto, ¿por qué me dejas aquí? Date cuenta, mira. Ahorra en la supercuenta. Date cuenta y ahorre en la supercuenta, la única que te regala 5.000 soles todos los días y 4 DEPAs al año. Ya son más de 1.000 ganadores. ¡Date cuenta! Este emprendedor tiene exceso de trabajo y le empieza a latir el párpado. La mamá multitareas con signos de cansancio, fatiga en los hombros y hormigueo en las manos. Ya no te estreses más. Llegó Rod-B, el suplemento nutricional que contribuye al funcionamiento de tu sistema nervioso y dar la tranquilidad para seguir tu día. Recupera tu bienestar. Rod-B, pídelo como el de color. Desde los inicios de nuestra república, Maison de Santé ha velado por la salud de los peruanos. Hemos estado cuidando la salud de nuestros compatriotas por más de 155 años. En nuestras 3 sedes contamos con un prestigioso equipo de profesionales que nos permiten ofrecer servicios de atención médica de excelencia. Valoramos tu salud y la de tu familia. Es por eso que siempre estamos cerca para brindarte la mejor atención. Maison de Santé es más que una clínica. Es un lugar donde tienes la oportunidad de cuidar de tu salud con la tranquilidad de estar en manos de expertos. Maison de Santé, la clínica de las oportunidades. Reserva tus citas al 619-6030 y afíliate a nuestros planes al 619-6050. Maison de Santé. Con más de 35 años de trayectoria, en Rocker nos especializamos en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de hospitales y clínicas. Somos 100% peruanos y fabricamos productos bajo estándares de calidad internacional, certificados en el Perú y el extranjero. Ahora, usted también puede tener la tranquilidad de contar con los niveles más altos de bioseguridad del mundo en su casa. Rocker, bioseguridad clínica para su hogar. www.rocker.com.p. Solitario del recuerdo. ¿Cuántas veces nos ponemos? Estamos de vuelta con Vox Populi al día, empresa y política. El siguiente bloque es de infografías, números que muestran la realidad. Siempre han dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues bien, es verdad, una imagen, pero un número también vale más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Una imagen y un número valen más que 1000 palabras. Vamos a reconstruir la frase, porque además este es un bloque de infografías, de números. Los números nos muestran la realidad. Primera infografía, los 10 mayores multimillonarios del mundo. La revista Forbes hace un corte un día del mes de marzo todos los años y ahí mide el valor de las acciones de las personas millonarias del mundo y publica el ranking de todas las personas que tienen más de $1000 millones. En este caso mostramos a los 10 top, a los 10 mayores multimillonarios del mundo. En primer lugar está el señor Bernard Arnault. Él es el dueño de Louis Vuitton, la famosa empresa de moda, con 211 mil millones de dólares. En segundo lugar está el famosísimo Elon Musk, el dueño de Tesla, que hace muy poco hizo noticia al comprar Twitter y al tener algunas actuaciones públicas o algunas decisiones empresariales controvertidas, con 180 mil millones de dólares de fortuna. En el puesto 10 está Steve Ballmer, el dueño de Los Ángeles Clippers, con 81 mil millones de dólares. Para ver las proporciones, ¿qué significan estos montos?
El Perú tiene reservas internacionales netas por 74.000 millones de dólares, que es un porcentaje bastante alto del PBI, más o menos el 30%. Se considera que es un nivel muy alto de reservas a nivel competitivo en América Latina. Pues bien, todas sus reservas internacionales netas es 1/3 de la fortuna del dueño de Louis Vuitton. Louis Vuitton tiene una fortuna 3 veces mayor que todas las reservas internacionales netas. Y tiene una fortuna un poco mayor que el PBI de Ucrania, 5% más que el PBI de Ucrania. Esa es nuestra primera infografía. La segunda infografía es sobre inversiones. Acá podemos ver la rentabilidad de inversión desde diciembre del 2022 hasta febrero del 2023, en esta época inestable del mundo financiero. Resulta que en este periodo el sector eléctrico tuvo el mayor rendimiento junto a los servicios públicos, con un aumento promedio del 32%, seguido de las acciones mineras con un 13%. Estos datos indican que invertir en el sector eléctrico y en servicios públicos es más rentable. Esto es algo variante y, por cierto, mucha gente quiere saber dónde poner el dinero de sus AFPs, qué hacer con algún dinerillo extra que tiene, y entonces está atenta a ver qué pasa con las inversiones. Y la última infografía es sobre el agua. El tema del agua. Perú tiene 0,42% de la población del mundo y tiene el 1,81% del agua dulce del planeta. El Perú tiene una disponibilidad de 2 billones de metros cúbicos de agua cada año. O sea, la proporción que hay entre agua y población es el triple o el cuádruple. O sea, Perú tiene mucho más agua que el promedio de disponibilidad de agua que tienen todos los países del mundo. El triple, el cuádruple, no es un poquito más. Sin embargo, 7 millones de peruanos no tienen agua, lo cual es terrible a estas alturas del siglo XXI, además de ser muy injusto porque el agua es un derecho. Esto nos muestra la realidad del Perú también. Y de esa manera terminamos el bloque de infografías en Voz Populi al Día, Empresa y Política. Comenzamos el siguiente bloque de Voz Populi al Día, Empresa y Política. Ese bloque, Perspectivas Empresariales, a cargo de Manuel Romero Caro. Manuel es uno de los peruanos con mayor conocimiento y experiencia en asuntos empresariales y públicos. Es economista, graduado de la Universidad del Pacífico, fue ministro de la Producción, fundó y dirigió el diario Gestión. También ha sido vicepresidente de Bacus, entre otras actividades profesionales. Desde hoy, Manuel tendrá a su cargo el segmento Perspectivas Empresariales en Voz Populi al Día, Empresa y Política. Bienvenido, Manuel. Bienvenidos a Perspectivas Empresariales, el espacio que semanalmente les será informando cuáles son los temas de interés para la semana que viene. Bien, todo parece indicar que los huaicos, fuera de llevarse lo que siempre se lleva, se llevaron de encuentro también las huelgas políticas. Y esto le ha dado un espacio al gobierno para poder elaborar algunos programas que puedan ayudar a combatir el desempleo, alentar la reactivación económica. Otro tema sobre el cual tienen que estar presentes es que es posible que el precio del cobre disminuya debido al ingreso, a un aumento de la oferta, porque van a entrar en operación algunas minas de carácter global. Y de suceder esto debilitaría al sol peruano. Un tema clave que la próxima semana va a ser el tema de la distribución eléctrica en Lima Metropolitana. Como ustedes saben, una empresa china le ha comprado los derechos de la concesión de la distribución de electricidad en Lima y el Callao.
esto ha originado una serie de protestas. ¿A qué se debe esto? A que hace unos meses una empresa estatal china, Tres Gargantas, le compró a Luz del Sur la distribución de electricidad en el sur del país. Entonces, ahora los chinos tendrían el 100% de la distribución eléctrica de Lima Metropolitana y del Callao. Hay que tener en cuenta que esta situación va a obligar a Indecopi a pronunciarse de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes, porque la ley de concesiones eléctricas establece que cuando hay dos empresas que responden al mismo controlador, deben lograr la aprobación de control de fusiones. Bien, este es un tema que yo he sobremojado, pero que China ya es el principal inversionista, es el primer socio comercial y ahora tiene 100% la distribución de Lima, ya tiene 100% la producción de hierro, 25% de cobre. Entonces la pregunta que uno se hace en el tema de fondo es que no hay un límite para el crecimiento de las empresas chinas en el Perú. Ese es un tema de debate nacional que por diversas razones se está ocultando. Bueno, sorprendente el tema. Hay bastante preocupación en relación a este asunto en el Perú, en relación a la expansión china, al crecimiento chino acá y al peligro que podría significar una concentración tan fuerte de intereses chinos, en este caso en la electricidad y en otros temas. Manuel, muchas gracias por tu participación en Vox Populi, Empresa y Política. Buenas tardes y felicitaciones por el inicio del programa. Gracias, Manuel. Iniciamos el siguiente bloque que se llama Columnas y Columnistas. Vox Populi nació hace 4 años. Vox Populi al Día nació hace 4 años como un medio digital. Tenemos una página web donde publicamos informaciones, columnas de colaboradores que participan en este proyecto. Y en esa sección de Vox Populi al Día, en radio, cable, streaming, redes sociales, vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas columnas. Vamos a mencionar algunas de las últimas columnas que hemos publicado en Vox Populi al Día, en la versión digital web. Primero, la columna de Marlon Zubiat. Marlon escribe una columna que dice, el título es "Quiero vender mi inmueble, ¿ahora qué hago?". El sector inmobiliario sabemos que es muy dinámico en el Perú desde hace muchos años. Él explica en esta columna los pasos para vender un inmueble. Habla de 10 pasos generales. Es una cosa muy práctica, muy directa para aquel que está interesado en comprar o vender un inmueble. Marlon Zubiat es un profesional en administración de negocios internacionales, tiene experiencia en el sector comercial y financiero. Actualmente trabaja en Alfredo Graf y Asociados, la empresa inmobiliaria de ese gran empresario peruano, Alfredo Graf. La siguiente columna es de Dimitri Baboudis. Dimitri es un economista de origen griego. Estudió en la Universidad del Pacífico e hizo un MBA en ESAN. Tiene una amplia experiencia en banca, finanzas y negocios. Su artículo es ¿qué esperar del sistema global financiero y la cambiante geoeconomía? El orden geopolítico mundial después de la caída de la Unión Soviética se ha movido mucho, ha tenido un gran cambio y se han dado muchos desequilibrios financieros globales. Hoy han surgido países con mucha fuerza que tienen injerencia en el sistema monetario, como China y la India. Y finalmente el artículo de un colaborador argentino, Luis Sujatovich, un doctor en comunicación social que se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Su columna es "El chat GPT nos recuerda a la clonación". Se refiere a este chat
de inteligencia artificial que puede hacer maravillas, de lo cual se habla mucho hoy día y que es señal de los avances de la inteligencia artificial, que va a tener un impacto gradual, mayor, cada vez más grande en del quehacer humano. Dice Luis Sujatovich que el desarrollo del chat GPT nos ha vuelto a recordar que somos texto, y es una condición que no involucra solamente a quienes leen y escriben, sino que compromete a toda la sociedad. Dice, y recuerda que la modernidad nació impulsada por la imprenta, de tal manera que en algo muy moderno encuentra la conexión con raíces, con el inicio mismo de la modernidad y con la imprenta. Esta es nuestra columna, o esta ha sido nuestra columna de columnas y columnistas en Voz Populi al Día, Empresa y Política. Pueden seguir todas estas columnas en la página web de Voz Populi al Día, que es vozpopulialdia.com. Y ahora seguimos con el siguiente bloque, que es se llama YouTubers y TikTokers, donde vamos a incluir algunas personas que tienen una actividad destacada en las redes, tanto en YouTube como en TikTok. En este caso presentamos a Norma Rojas Marroquín. Ella es una YouTuber con más de 19,000 seguidores. Es periodista independiente especializada en periodismo agroalimenticio. Dirige el canal de YouTube Norma Rojas Agronegocios Perú, el espacio audiovisual especializado en agro más visto del país. También maneja los portales en internet agronegociosperú.org y arándanosperú.pe. Veamos el video que ha preparado Norma Rojas Marroquín para Voz Populi al Día en Negocios y Política. El primer contenedor de granada Wonderful, producida en Tacna por unos 40 productores de 3 cuencas de esta región, salió por el puerto de Arica con rumbo a Canadá, y lo propio harán otros con destino a los mercados de New Orleans en Estados Unidos, Rotterdam en Países Bajos y San Petersburgo en Rusia. De esta manera se corona con éxito la alianza entre pequeños productores de la Asociación Agroindustrial de Frutales de Tacna y la empresa Evergreen Agro, que reúne a un grupo de visionarios empresarios peruanos que desde hace 6 años vienen impulsando el proyecto de convertir a Tacna en un nuevo polo de la agroexportación peruana. Tanto así es que cuentan con un moderno packing especialmente construido para el proceso de la granada y otras frutas y hortalizas de la zona, nada menos que en la zona franca de Tacna, donde este tipo de operaciones está exonerado de impuestos. El proyecto es producto de la conjunción de inversionistas de Granados del Sur y los productores tacneños que apostaron por este cultivo, donde tradicionalmente producían aceitunas y pan llevar, no obstante contar con 40,000 hectáreas con la irrigación La Yarada Los Palos. Además, cuentan con la facilidad de tener el puerto chileno de Arica, a solo 60 kilómetros desde donde sale la fruta a sus destinos. La planta empacadora tiene líneas de proceso para granadas, paltas, cítricos, y próximamente procesarán arilos de granada, otro producto de alta demanda en los principales mercados del mundo. Gracias, Norma, por tu participación con este video, y te felicitamos por tu actividad en las redes sociales. Y ahora nuestro último bloque se llama Agenda Vox Populi. Agenda Vox Populi es un pequeño bloque en el cual vamos a contar algunas de las cosas que hacemos en Vox Populi que consideramos que puede tener un interés público. En este caso tenemos un curso que se llama Curso de Comunicación y Marketing Electoral. Es un curso virtual, está en Internet, es un curso al cual se puede inscribir a un costo muy cómodo, y pueden seguirlo en el horario que ustedes quieran. Son 15 videos
que suman un total de 17 horas de curso. Prepárate para la comunicación política. Si quieres incursionar en política, si quieres presentarte a elecciones, si eres parte de un equipo de campaña, si eres profesional de periodismo, publicidad, si tienes interés en el campo electoral, tienes que profesionalizarte. Esa es la idea. Tenemos que mejorar la calidad de la política en el Perú. La calidad de la política en el Perú no es mala, es re mala. Y hay que mejorar la calidad de la política desde el proceso electoral. En este curso digamos que podemos darte algunos elementos para lograr este objetivo. Y lo otro será luego la calidad de la política en el ejercicio de la función pública. Hay que capacitarnos para eso y es una línea de trabajo de comunicación política de Vox Populi Consultoría. De manera que te ofrecemos esta opción, esta posibilidad. Y terminamos con un justo agradecimiento a Philip Butters y a PBO por el apoyo que nos han dado, por la posibilidad de hacer esta coproducción y de llegar al público amplio que tienen. Y junto con este agradecimiento también quisiera hacer un reconocimiento a Philip y a PBO y a todo el equipo de PBO que ha desempeñado un rol fundamental en los últimos 3 años, especialmente tan complicados para el Perú, haciendo un periodismo y dando informaciones de calidad y con veracidad al país. Y este agradecimiento también lo quiero hacer extensivo al equipo de Vox Populi. Somos un equipo muy compacto que hemos trabajado este proyecto. En este proyecto han participado Matías Becerra, Arturo Alegre y Diana Laura, de tal manera que les agradezco muchísimo a ellos su muy valiosa participación con una calidad profesional realmente y mucha dedicación. Hemos hecho este proyecto de manera conjunta y también, por cierto, al equipo de PBO en la realización de este programa, a Walter Luna, por un lado, a Vivian Gutiérrez y a Ania Luyo. Muchas gracias por su participación. De manera que llegamos al final de Vox Populi al Día, Empresa y Política. Nos despedimos hasta la próxima semana.